Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar, Cambia Jira Service Management y no gastes de más. Soy Marcano, arquitecto Atlassian y de soluciones ITSM. Es un verdadero placer estar aquí hoy para hablar sobre un tema que considero fundamental en el entorno empresarial actual, la gestión de servicios de tecnología de la información o ITSM, ¿no? Que suena mucho mejor y más guay. Nos acompaña también en este apasionante webinar un representante por parte de Atlassian. Él es Anand Yunatkan. Hello, Anand. It's a pleasure for us to have you today. Hi, Mark. Hi, everyone. Hello. Anand nos explicará en la segunda parte del webinar el futuro de Jira Service Management, qué dirección está tomando esta herramienta y el enfoque de nuevas funcionalidades sobre el producto. También nos contará algún caso de éxito sobre clientes que han migrado de otras herramientas hacia Jira Service Management. Entonces, si os parece, vamos a compartir la presentación. Un segundito. Ok. Y arrancamos. La agenda. Bien, mi objetivo en los próximos 10 minutos es explicaros lo que debemos buscar en una herramienta de ITSM y por qué es tan importante para la eficiencia y el éxito de nuestra organización, ¿vale? Y que esta herramienta a su vez cumpla a la perfección con nuestras necesidades y objetivos como empresa. Bien, Mark, iniciaremos una breve introducción. Yes? sorry to interrupt. We don't see your presentation. Ah, ok. Ok, thank you. Well, I need to share. Sorry. Thank you, Anne. Ok? Yes, perfect. Ok, thank you. Disculpad, problemas del directo, ya sabéis. No pasa nada. Continuamos. Bien. Os comentaba, pues, bueno, que durante estos próximos 10-15 minutos intentaré explicaros, pues, bueno, qué debemos buscar en una herramienta ITSM y por qué es tan importante, ¿no? Para la eficiencia y el éxito de nuestra organización, ¿vale? Iniciaremos con una breve introducción a ITSM, ¿ok? Analizaremos por qué necesitamos una herramienta que nos ayude a gestionar nuestros servicios de IT, ¿vale? A continuación también veremos qué debemos buscar en una herramienta ITSM y compararemos las funcionalidades de Jira Service Management frente a sus competidores, ¿vale? Finalizaré mi parte del webinar con las conclusiones finales que hemos obtenido, ¿vale? Y daré paso a Anand, por supuesto, para que nos hable de ISM, Enterprise Service Management, con Jira Service Management. Además, nos explicará dos casos de éxitos de empresas, CBS y Saint-Gobain, ¿vale? Para finalizar, daremos unos minutos para plantearos y responder vuestras preguntas. Veréis en vuestra parte derecha, creo que es, el chat. Podéis dejar ahí y reflejar vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Podéis también hacer interacciones y nosotros al final del webinar os responderemos, por supuesto. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a iniciar, si os parece. Introducción a ITSM. Bien, antes de entrar en detalle y profundidad en la materia, vamos a repasar brevemente qué es ITSM, porque seguro que escucháis hablar mucho últimamente de ITSM, ¿no? Pero ¿sabemos realmente qué es ITSM? ¿A qué hace referencia? Vamos a ver. Pues ITSM hace referencia a la gestión de servicios de la tecnología de la información, ¿vale? O ITSM. Además, es una disciplina que se enfoca en planificar, entregar y gestionar los servicios de TI que una organización proporciona a sus usuarios. ¿Y cuál es el objetivo de esta disciplina? Os preguntaréis, ¿no? Pues alinear la tecnología con las necesidades del negocio y garantizar así una entrega eficaz y eficiente de estos servicios de TI, ¿vale? Es una definición muy sencilla. Entonces, ¿por qué necesitamos una herramienta ITSM? Pues es una pregunta que yo creo que es crucial, ¿no? Y que merece una respuesta bastante detallada, ¿eh? Ya que la implementación de una herramienta ITSM no es simplemente una moda, ¿no? O pasajera o una inversión opcional, ¿no? Es una necesidad en el mundo empresarial actual por varias razones fundamentales, ¿vale? Vamos a ver cuáles son estas razones de peso y por qué necesitamos sí o sí de una herramienta ITSM. Muy bien, pues necesitamos de una herramienta ITSM por la complejidad creciente de la tecnología. Las empresas actualmente nos enfrentamos a una creciente complejidad en la infraestructura de TI. Los sistemas, aplicaciones, dispositivos cada día se multiplican, ¿vale? Y gestionarlos manualmente es que es una tarea prácticamente imposible. Estas herramientas nos ofrecen un marco estructurado para la gestión de servicios de TI, lo que es esencial para lidiar con esta creciente complejidad, ¿vale? También necesitamos una herramienta ITSM para mejorar la eficiencia y la productividad. Una herramienta ITSM permite automatizar procesos, lo que ahorra, por supuesto, tiempo y recursos, ¿vale? Los flujos de trabajo automatizados aseguran que las tareas se realicen de manera consistente y eficiente.
lo que se traduce en una mejora significativa en la productividad de tu equipo de TI, ¿vale? Tener una herramienta de ITSM nos va a ayudar también a mejorar la satisfacción de nuestros usuarios, ¿vale? A lo que cuesta mucho. La satisfacción del usuario es un factor crítico, ¿no?, para el éxito de cualquier organización. Las herramientas de ITSM ofrecen portales de autoservicio, donde los usuarios pueden solicitar servicios, informar problemas y encontrar soluciones por sí mismos. Además, con una herramienta ITSM ganaremos en visibilidad y control, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que nos va a proporcionar visibilidad completa sobre nuestros activos de TI, ¿vale? Los incidentes, los cambios y los problemas. Esto que nos va a permitir, pues, un mejor control de los recursos que tengamos en TI, ¿vale? Una toma de decisiones más informada o incluso una reducción en los riesgos operativos, ¿vale? Además, disponer de una herramienta ITSM nos va a garantizar un cumplimiento y seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues en un mundo donde hoy en día la ciberseguridad es una preocupación constante, como bien sabéis, las herramientas de ITSM nos van a ayudar a garantizar este cumplimiento de políticas de seguridad y proteger nuestros activos de la organización, ¿vale? Y para finalizar, podremos mejorar la medición y mejora continua, ¿vale? Las herramientas de ITSM normalmente nos proporcionan capacidades de seguimiento y generación de informes. Esto es fundamental para medir el rendimiento de nuestros servicios e identificar esas áreas, ¿no?, que hemos de mejorar y asegurarnos de que la organización está en una constante evolución, ¿vale? Continuamos. Entonces podemos decir que una herramienta ITSM actúa como el núcleo, ¿vale?, que permite a las organizaciones automatizar nuestros procesos internos de una forma más ágil, ¿vale? También nos va a ayudar a gestionar nuestros activos, a ofrecer un portal de autoservicio a nuestros usuarios para resolver, bueno, problemas o ofrecer servicios, a obtener un seguimiento y métricas para medir el rendimiento de los servicios de TI, ¿de acuerdo? A cumplir con la seguridad para proteger la organización contra amenazas y ataques cibernéticos, ¿no? Vistos estos puntos, pues bueno, seguramente os estaréis preguntando, ¿no?, ¿qué debería de tener una herramienta ITSM, ¿no?, para que cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Porque a priori puede parecer un poco abrumador, ¿no? Pues bueno, vamos a verlos, vamos a valorar, ¿no?, qué necesitamos encontrar, ¿no?, todo lo que hemos comentado hasta el momento, ¿no?, en una herramienta ITSM. Vamos a verlo. Ahora que comprendemos sobre todo qué es y por qué necesitamos una herramienta ITSM, es crucial saber qué buscar, ¿vale?, para seleccionar la herramienta adecuada o la que mejor se adapte a nuestras necesidades o requerimientos, ¿no? A continuación, vamos a analizar algunos aspectos clave que deberemos considerar para adquirir una herramienta ITSM. Vamos a ver. Bien. Lo primero que deberíamos buscar es la facilidad del uso de la herramienta, ¿vale? Pues que la interfaz de usuario, por ejemplo, sea intuitiva y fácil de usar para que tanto los técnicos y los usuarios puedan aprovechar el máximo de la herramienta, ¿vale? También deberíamos de tener en cuenta que los procesos sean personalizables. Es algo muy importante, ¿vale? La herramienta debe permitir personalizar flujos de trabajo, procesos, ¿vale?, para adaptarlos a nuestras necesidades específicas de nuestra organización. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues bueno, algo sumamente importante y que debería de tener toda herramienta ITSM es la integración con otras herramientas de TI, ¿eh? Lo veremos también más adelante, ya lo veréis. Es esencial que nuestra herramienta ITSM pueda integrarse con otras herramientas que tengamos en TI, ¿vale?, que utilicemos en nuestra organización, como sistemas de monitoreo, gestión de proyectos o incluso herramientas de seguridad, ¿vale? Para facilitar nuestra operativa diaria, también deberíamos de contar, pues, por supuesto, con las famosas automatizaciones, ¿de acuerdo? La herramienta nos debe de ofrecer capacidades de automatizar para simplificar tareas repetitivas y así reducir la carga del trabajo diario manual, ¿vale? ¿Qué más? Pues, por supuesto, una funcionalidad que debemos de tener sí o sí es la gestión de activos, ¿vale? Nuestra herramienta debe ser capaz de rastrear y gestionar activos de TI, ¿vale?, lo que es crucial para el control de costos y el cumplimiento asignado, ¿vale? También debería de contar con un portal de autoservicio, ¿vale? Un portal de autoservicio amigable para los usuarios finales es esencial para mejorar la satisfacción de nuestros usuarios y reducir la carga de trabajo del equipo de soporte, ¿vale? Muchas veces el equipo de soportes, bueno, suele estar sobrepasado por no tener una buena herramienta. Así que, como veis, es algo básico e importante. También disponer, por supuesto, de la generación de informes y análisis, ¿no? Con la herramienta deberíamos tener o proporcionar capacidades de generación de informes y análisis para medir y mejorar el rendimiento de los servicios de TI. ¿De acuerdo? Y
por supuesto, el cumplimiento y la seguridad. La herramienta debería de tener características que ayuden a garantizar el cumplimiento de las políticas y a proteger la organización contra amenazas cibernéticas. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos claro, pues, qué debemos buscar para que nuestra herramienta cumpla con todas nuestras expectativas ITSM, vamos a comparar las funcionalidades que nos ofrece Atlassian con Jira Service Management frente a otras herramientas competidoras. Vamos a ello. Muy bien, en esta parte del webinar lo que vamos a destacar son, como decíamos, las funcionalidades, ¿vale?, que nos ofrece Atlassian en Jira Service Management respecto a las que podemos encontrar en el mercado y que son competidoras. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Muy bien. Aquí podéis ver una comparación que podéis encontrar en la página de Atlassian, ¿vale? Está pública. Es una comparación realizada por parte de Atlassian frente a la herramienta de ITSM ServiceNow, ¿vale? Como podéis ver, las funcionalidades de Jira Service Management frente a ServiceNow, pues bueno, son muy superiores, ¿no? A priori, pues bueno, vemos unos checks en verde frente a checks en rojo, ¿no? Nosotros vamos a analizar estas funcionalidades que están públicas, ¿de acuerdo? Hemos entrado un poquito más en detalle y vamos a explicar el por qué, ¿no? Son superiores. Entonces, continuamos. Muy bien. Lo primero, pues la primera funcionalidad que consideramos en la que es más superior, el tiempo de implementación, ¿no? Quizás es una de las fases más importantes de nuestro proyecto y que repercute directamente en nuestro presupuesto, ¿vale? Es decir, que en esta fase los equipos deberán poner todo su esfuerzo para cumplir el tiempo estimado y no sufrir desviaciones que puedan tener, por supuesto, impacto económico, como podéis imaginaros, ¿no? El tiempo de implementación en un proyecto de ITSM va a depender de muchos aspectos, ¿vale? Como podéis imaginaros, y variará dependiendo de los requerimientos de dicho proyecto, ¿vale? Algo con lo que muchas veces no contamos es lo fácil que una herramienta nos lo puede poner a la hora de implementar un proyecto de ITSM, ¿vale? Es algo que creo que es muy importante a tener en cuenta. Por poner un ejemplo, no será lo mismo implementar un proyecto ITSM en Jira Service Management que en otras herramientas como ServiceNow o Remedy. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues fácil, Jira Service Management tiene una capa de personalización muy sencilla, ¿vale? Y nos permite tener un esqueleto de nuestro proyecto de una forma muy rápida. Piensa que cuentas con templates, ¿de acuerdo? Al crear un proyecto, que te van a ayudar a dar forma en pocos minutos o con soluciones como la que ofrece Tecnofor, ITSM for Jira, ¿vale? Que hacen que tu proyecto tome forma en muy poco tiempo, ¿vale? Si comparamos estas facilidades de implementación inicial que nos ofrece Atlassian en Jira Service Management frente a otras herramientas que podemos encontrar en el mercado, y os animo a que probéis y saquéis, por supuesto, vuestras propias conclusiones, veréis que la complejidad de montar incluso una prueba de concepto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay que parametrizar y customizar multitud de opciones, ¿de acuerdo? Esto hace, pues, lo que decimos, ¿no?, que el tiempo de implementación inicial varíe muchísimo, ¿no?, frente a Jira Service Management. Nosotros creemos que puede ser en torno a un 60% superior, ¿de acuerdo?, en implementar un proyecto ITSM en una herramienta que no es Jira Service, que no es de Jira Service Management frente a Jira Service Management. ¿De acuerdo? Continuamos. Integración con herramientas o productos. Bien, si algo destaca Jira Service Management y el ecosistema de las herramientas de Atlassian frente a sus competidores, es la posibilidad de integrar diferentes herramientas o productos para mejorar nuestro servicio. Poder integrar, por ejemplo, un proyecto de Jira Service Management con un proyecto de Jira Software para derivar tickets a un equipo especializado de desarrollo nos permitirá cubrir todas las áreas de nuestra empresa bajo la misma herramienta, ¿vale? Vamos a explicar algunos ejemplos de integración de otros productos que ofrece Atlassian con Jira Service Management y que no vas a encontrar en otras herramientas competidoras, puesto que generalmente estas incluyen únicamente la posibilidad de tener un proyecto de helpdesk sin ninguna integración a otros productos, hacia otros productos existentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Jira Software, ¿vale? Esta es la herramienta central para la gestión de proyectos de desarrollo de software. Se integra con Jira Service Management a la perfección, permitiendo, por ejemplo, tener un grupo de desarrollo, ¿vale?, que podría recibir incidencias en nuestras aplicaciones derivadas desde los tickets que entran desde nuestro portal de usuarios en Jira Service Management. Otras de las herramientas estrella de la suite Atlassian y que se integra a la perfección con Jira Service Management, pues es Confluence, ¿vale? Confluence se puede utilizar en proyectos de Jira Service Management para crear y mantener nuestra knowledge base o base de conocimientos vinculada a nuestros proyectos ITSM, documentación de procesos, guías de usuarios y otros recursos de soporte, ¿vale? Para la gestión de alertas podríamos, por ejemplo, integrar Opsgenie, ¿vale?, que es una herramienta de gestión de alertas y operaciones.
Si queremos disponer, por ejemplo, de una página con los estados de nuestros servicios o aplicaciones, podríamos, por ejemplo, integrar Status Page, ¿vale? Que es una herramienta que nos permite comunicar de una manera efectiva el estado de nuestros servicios a los clientes y usuarios finales. Como has visto, pues bueno, tenemos un amplio abanico dentro del ecosistema Atlassian en cuanto a posibilidades para integrar diferentes herramientas, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar sobre todo y optimizar nuestro servicio, ¿vale? Además, esto nos lleva a destacar el siguiente punto. Los objetivos empresariales de desarrollo y de TI estarán coordinados en la misma plataforma. Y esto da pie al siguiente slide, ¿vale? Como acabamos de comentar, disponer de este abanico de herramientas integradas entre sí bajo el mismo ecosistema nos va a permitir que nuestros objetivos como empresa queden reflejados y coordinados con mayor eficiencia y transparencia, ayudándonos porque, a optimizar la toma de decisiones y cumplir así pues, con los objetivos empresariales propuestos o acordados, ¿vale? Estaréis de acuerdo conmigo en que esto es una gran ventaja para nuestra empresa, puesto que toda la información y trabajo diario estará centralizado en las herramientas de Atlassian y serán el punto de encuentro para todas las áreas implicadas, ¿vale? Además, esto repercute directamente en el ahorro de disponer diferentes herramientas, ¿vale? Repartidas en nuestra organización para llevar dichos objetivos a la práctica y que sean lógicamente alcanzables, ¿de acuerdo? Continuamos. Integración con assets o activos, ¿vale? Pues bueno, tener activos gestionados en Jira Service Management ofrece una serie de ventajas vitales para mejorar nuestro servicio. Vamos a citar las que nosotros consideramos más relevantes o importantes, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ver 8 en concreto, que son las que creemos y consideramos más importantes, ¿no? 1, la visibilidad, ¿no? Pues bueno, la gestión de activos en Jira Service Management nos proporciona una vista centralizada y completa de nuestros activos de TI, ¿vale? En toda la organización. Esto incluye, pues, bueno, hardware, software, aplicaciones o cualquier otro recurso tecnológico, ¿vale? Rastreo de activos. Podemos realizar un seguimiento detallado de cada activo, lo que nos va a facilitar la ubicación, el estado, incluso la historia de cada activo, ¿de acuerdo? 3, gestión de inventarios. Podemos llevar un registro de un inventario de hardware, de software, ¿vale? Lo que nos va a ayudar a, ¿qué? A evitar pérdidas, ¿vale? A realizar un seguimiento de las licencias de software y a garantizar el cumplimiento de las políticas de licencia, ¿vale? 4, asignación y responsabilidad. ¿Vale? Puedes asignar activos específicos, por ejemplo, a usuarios o departamentos, ¿sí? Lo que facilita la responsabilidad del seguimiento de quién es el usuario o el propietario de un activo en particular, ¿vale? 5, mantenimiento y reparación. Pues bueno, podemos programar y realizar un seguimiento del mantenimiento preventivo de los activos del hardware, lo que nos ayudará a prolongar su vida útil y a evitar tiempos de inactividad no planificados. 6, resolución de problemas más rápidos. Cuando se produce un problema, la gestión de activos pues bueno, puede ayudar a identificar rápidamente cuál es el activo involucrado, lo que acelera el proceso de la resolución de los problemas, ¿vale? 7, informes y análisis. Puedes generar informes y análisis detallados sobre el uso de los activos, ¿de acuerdo? Los costos asociados y otros aspectos críticos para la toma de decisiones informadas, ¿vale? Y por último, 8, la optimización de los recursos, ¿vale? La gestión de los activos nos permite identificar activos subutilizados o redundantes, ¿vale? Algo muy habitual, lo que puede conducir a una mejor optimización de los recursos y lo que queremos, un buen ahorro de costos, ¿vale? La gestión de activos en un entorno de servicios de TI, pues bueno, contribuye a una operación más fluida y a una mejor administración de los activos de tecnología de la información en tu organización, ¿vale? Claramente, la integración de estos activos o assets en Jira Service Management es muy superior frente a otras herramientas, como por ejemplo pues en Zendesk, ¿no? Que su actual CMDB es muy limitada en cuanto a atributos, ¿de acuerdo? De los activos, o incluso ServiceNow, la complejidad que existe en esta herramienta para vincular activos a nuestro proyecto y parametrizarlos, pues es muy superior a la que podemos encontrar actualmente en Jira Service Management, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. 5, precios transparentes y fáciles de entender. Bien, si has echado un vistazo a la página de productos Atlassian, habrás podido comprobar que la política de precios que ofrece es totalmente transparente. Si quieres obtener una cotización en tiempo real para tener una aproximación del coste de un producto, tan solo tienes que seleccionar el tipo de producto, la versión, los usuarios,
que queremos que accedan al producto y poco más. No hay muchas diferencias de planes ni funcionalidades ocultas que luego tendrás que pagar, es decir, que todo es muy transparente, ¿de acuerdo? Además, podemos probar cualquier producto de Atlassian con solo un registro sencillo, obteniendo una versión free de prácticamente todos los productos y con todas las funcionalidades, evidentemente con limitaciones, ¿vale? Vamos a ver rápidamente una captura de la página de Atlassian y cómo obtener una cotización para que veáis que realmente la transparencia es la que os estoy comentando, ¿no? Como podéis ver, pues bueno, aquí vemos los planes de precios, pudiendo elegir, pues bueno, desde los usuarios que queremos que accedan hasta el tipo de plan, ¿no? Esta cotización es totalmente real, es decir, que podéis acceder y vosotros mismos hacer una simulación, ¿vale? Si comparamos con otras herramientas, pues bueno, verás que el proceso de obtener precio final de un producto requiere introducir infinidad de datos e incluso acordar una llamada para que nos faciliten más información. Esta política tan opaca y compleja dificulta que tengamos una rápida visión, como la que vemos aquí, ¿de acuerdo?, de la inversión. Es decir, que yo quiero saber X usuarios por tipo de producto y obtener una cotización rápida, ¿vale? Lo que nos va a pasar cuando nos encontramos con esa información tan opaca, pues que en muchas ocasiones deriva a que desistamos del solicitar más información por el tiempo que hemos de invertir para obtener, pues bueno, un precio final, ¿no? De hecho, hemos intentado crear un entorno, por ejemplo, con BMC Helix, ¿vale? Y resulta, bueno, prácticamente imposible, ¿no? También lo hemos intentado en ServiceNow y pese a que sí que hemos obtenido un entorno para probarlo, ¿vale? No hemos podido, por ejemplo, acceder a un producto free, ¿vale? Como podemos encontrar en cualquiera de los que ofrece Atlassian, ¿de acuerdo? Una vez más, Atlassian es el claro líder, como podéis ver, en cuanto a esta transparencia y facilidad de obtener precios o incluso una prueba de producto con un mínimo esfuerzo, ya lo veis. O sea, es un simple registro, un correo, un clic y adelante. Y tienes un producto montado, ¿de acuerdo? Continuamos. Muy bien, pues estamos ya en la parte de mis conclusiones. Creo que después de explicaros bueno, las diferencias, ¿no?, entre las funcionalidades que nos ofrece Jira Service Management respecto a otras herramientas, deja claro el porqué del título del webinar, ¿no? Al final, con Jira Service Management vamos a obtener una herramienta versátil, ágil y capaz de ahorrarnos una buena cantidad de tiempo y dinero, ¿no?, para disponer de un proyecto ITSM y sus respectivas integraciones sin necesidad de utilizar X herramientas de nuestra organización, ¿no? En resumen, una herramienta ITSM es fundamental perdón, para una gestión eficiente de los servicios de TI en cualquier organización, ¿vale? Al buscar una herramienta ITSM, asegúrate de considerar la facilidad de uso, la personalización, la integración, la automatización, la gestión de activos, el portal de autoservicio, la generación de informes y el cumplimiento, ¿vale? Esto no solo va a mejorar la eficiencia de tu equipo de TI, sino que también va a aumentar la satisfacción de tus usuarios y la seguridad de tu organización, ¿vale? Ahora daré paso a Anand para que nos explique la visión de Atlassian sobre ITSM, Jira Service Management y nos explicará unos casos de éxito de clientes que han migrado, ¿vale?, de otras herramientas a Atlassian, ¿vale? Ok, Anand, it's your turn. You can share the screen and start your part of the webinar. Thank you very much, Mark. You can get a Thank bit you. of a break now, and I'll take Thank over you. from here. Okay, thank you. I just need you to stop your screen, and Yeah, then I can share mine. one moment. Okay, thank you. Amazing. Thank you so much. So I'll just share my screen quickly. And here we go. So again, thanks, Mark, once again for your presentation. And you learned a few differences between, Jira Service Management and other tools and some features. But what I want to do now is talk about enterprise service management. So according to Forrester Research, enterprise service management is reshaping the knowledge work. And in their research, they found out that 67% of digital and IT professionals have adopted an enterprise service management portal to better deliver their experiences within the companies and to the customers as well. So, what is driving this interest in enterprise service management? We've heard about IT, we've heard about dev, but in the enterprise service management, what is really driving this interest? So, what we did is a few years ago, we conducted a study with the analyst firm Forrester Research, as you may have heard of them, to look at how companies handle disruption and innovation in the industries. So, we found out that digital transformation is accelerating and organizations are under immense pressure to fast track the introduction of new products and services
in order to maintain their market positions. So approximately 3/4 of the companies agree that they will need to become more agile and introduce new and improved offerings if they want to stay competitive in the market. Now, through that research and in working with thousands of companies in their agile transformation journeys, we discovered that collaboration is a key element for successful digital and agile transformation. Now, the problem is that teamwork is very hard. I think we've all been through that challenge. With the pace of technological change we've been subject to, teamwork is even more and more complex. Now, think about all the different people and teams you interact with in your organizations and the different devices you have to use, the various sources of information you come across every day. This is where we face tremendous load every day, and just to get our work done, it can become quite frustrating. So collaboration across an enterprise organization is super vital, and it's often a network of ideas and concepts, plans and research, data and deadlines and dependencies that we all have to adhere to. So there's lots that we have to sift through, which can cause a lot of frustration on a daily basis, and we've all been there. So the challenges that we hear from most companies, though, is that internal employees as well as external customers are frustrated with missed SLAs. You have a long lead time for getting requests completed, which lowers their expectation with the same time satisfaction as well. Now, this can hit quite hard into your organizations. Some of the other challenges we hear is, work is siloed, meaning there is a lack of visibility into when other teams will have their work completed or finished. You don't have the visibility there, and who's actually working on a particular request, or are there any potential blockers? So these are the type of challenges that we hear from organizations. And finally, the lack of automation causes a lot of delays as well, which means that there's a lot of extra manual effort required, and this, of course, raises huge risks for errors. So this is exactly why Jira Service Management was built, a unified service management solution built on Jira platform. Jira, everyone knows what Jira is, and this is built on that platform, which unlocks high velocity teams. And you heard a lot about the features and differences with other tools from Mark already. Now, companies use Jira Service Management because it empowers teams to deliver value fast. By this, I mean that it's very easy to implement and it's easy to scale as needed. But at the same time, it also increases visibility for your teams and the flow of work between dev, IT ops, and business teams as well. It also makes it easy to extend the service management across multiple enterprises as well. So I mentioned business teams quite a few times. So what I want to do now is let's dive into some examples of how Jira Service Management can help you deliver service experience beyond just the IT teams. So as an example, we at Atlassian follow the same approach, and we've implemented this in our own HR department. So as a company that is growing very fast and hiring thousands and thousands of people, we needed a better way to scale our hiring and employee onboarding process. Now, this, as you can imagine, involves many teams. It includes HR, it includes recruiting, business operations, IT, hiring managers, so on and so forth. 3 months after we rolled out this workflow using Jira Service Management, more than 2,500 changes to requisitions have been processed through automation. And before we had implemented this in Jira Service Management, the average time for a single requisition change from creation all the way to resolution was 9 days. And this is according to a people tech team. So for years, Jira Service Management has helped IT empower business teams from HR to facilities. We've got finance, legal, and beyond to deliver amazing support to support every other team in an organization. So how do we do this? We follow simple principles.
The first one is we want to empower business teams to have autonomy. This means that they can rapidly build and refine the services they deliver. But at the same time, we want to provide aligned support as well. So employees have the freedom to get help whenever they want it and wherever they need it. We call this autonomy with alignment. So let's see how we can get autonomous teams. We want to help teams hit the ground running pretty much straight away. So what we have is we have a mixtape of pre-built services templates. Now these are ready to play. You can see some of these examples on the screen already. You've got finance, you've got marketing, design, so on and so forth. But we also understand that not every team wants to start with the kitchen sink. So what we're doing is we're making it easy for teams to remix their own service desk with some high-level building blocks as well. Let me take you through an example. When creating your service desk, what we do is first, we ask you about your service desk team. What type of team is this service desk for? Next, tell us what kind of service requests you'd like to get started with. So in this case, based on your response, we'll surface the most common requests. You can pick either from the recommendations we've given you over here on the screen, like the one which is around HR onboarding, or you can browse through our library of 300 plus industry tested pre-built forms to jumpstart your service desk. And finally, choose how you want to work. So you can select one of our recommended out-of-the-box workflows, like the one you see over here, or you can use drag and drop workflow designer to configure a new one that fits with your team processes and the rhythm of your team. And just like that, you have a tailored service desk, and it literally took minutes to get there. Now, how simple was that? So this is what I'm trying to say here is you can start delivering value to your organization without having to go through a timely implementation because you've got the templates that you can start working with. And that's what we call the power of autonomy. Atlassian is making quite a lot of investments in this space, and some of the investments we're making is also around virtual agent and Atlassian intelligence. So we recently announced our virtual agent capabilities to be generally available. This is powered by Atlassian Intelligence, which is in beta. So how does it help, teams? So let's go through another example over here. So over here, you've got a ticket sample, and we understand that your agents these days deal with some complex long-running incidents, which may require your globally distributed teams, for example, to work around the clock in order to resolve these types of incidents. But any incoming team member, when you're swapping agents, picking up this incident, it could be a daunting task for them because they have to figure out what's happening. What seems like a never-ending thread you need to catch up on, right? So how do we do this? With Atlassian AI, you can automatically summarize proceedings at a click of a button. So you get a great seamless handoff between each agent every time. What this does is it ultimately saves you time, and more importantly, it's preventing any sort of miscommunication that may slow your findings in order to resolve the ticket or the incident in this case. So now let's look at how virtual agent works with Slack, right? So over here, we've got an example where you're asking the virtual agent, how can I connect to the Office network? In this case, it knows exactly which VPN client you use and which server address to connect to. So your employees get real useful answers pretty much straight away. And it's not just limited to IT. Remember, I did talk about business teams. It can tackle requests from other departments too, like HR, for example, over here. And here we're asking, how do I take unpaid leave? And in this case, our virtual agent was able to pull information from your employee policy documents and provide a quick, concise answer to the person asking this information. So facilities, finance, legal, marketing, pretty much any team
can instantly scale how they support other employees with virtual agent. Now, we know that not every problem has an easy answer that can be pulled from knowledge base or an article that you might have. So to truly scale, you have to be able to automate actions as well. So think of requests like, I need a new laptop, or I need access to a new system. To tackle this type of requests, you need to gather specific information from your employee to go through a workflow. So you're going through a journey that you have defined. So let's see how we can do that. So in this example, you're asking to get access to a bike locker. So the virtual agent will immediately ask you a set of questions to figure out details like which city you're in and which address you're working at. So this is all to figure out which locker you should have. And just like that, the virtual agent has provisioned that access straight away without ever needing to go through an agent to get involved, right? So this whole process was fully automated. Now, what's really awesome about this is the whole workflow is actually defined by using a simple no-code interface, as you can see on the screen. Unlike other virtual agents out there in the market, we've built ours to ensure that you can self-serve your way through all the setup of this flow. So this means that you can be up and running, automating actions for your customers in hours and not in weeks or months, right? So we were talking literally hours over here. So let me close by giving you some customer examples. So CBS, as you may know, is a leading American network with over 210 affiliates and between 12 to 18 hours of programming a day. Now, their marketing team, which was consisting of more than 150 members, had been using a proprietary tool, a .NET based system named Promo Tracker in this case, to manage their promotional sport production lifecycle. The challenges they were having is that Promo Tracker had gaps in functionalities. So many processes were still taking place outside the system. So for example, requests were being made through email, assets were being shared as attachments, and information was tracked through spreadsheets. Now, spreadsheets also posed a particular challenge for them as there was no way to enforce taxonomy. So information was being tracked in different formats, and there were version control issues as well. So with data in many different places, it was difficult to track usage rights. It was nearly impossible for them to really get a clear picture of work in progress and also how to report it as well. So the solution over here was CBS worked with a partner to implement Atlassian tools into a new, easy-to-use project management system. Now, it was designed to streamline their promotional sport production process. This particular project included a solution that comprised of Jira software integrated with Confluence, and then also Jira Service Management on top of this as well, and some custom scripting and integration with other tools internally. Their complex multi-step workflows, the manual processes and calculations were all simplified through automation. They had a solution that had governance to ensure projects are structured and managed consistently. So this is where the alignment comes into play. Yet, with a system that allowed them to get the flexibility to accommodate the specialized processes and needs. So this is where the autonomy came into play. Now, the ability for CBS to now track work in progress more easily to access information and assets was possible, and they were able to report at a more granular level to complete work. This means that they had a system that can now support 30% increase in projects without adding any staff. It's now giving them full visibility into metrics such as team input and output, also enabling their management team to make informed decisions because they have the data that they can report against. But at the same time, a 90% decrease in requests that were coming via email
This is a huge improvement. Some of the less direct benefits included enabling the non-technical teams to make adjustments to Jira Service Management without needing to get IT involved. What that meant is IT was able to offload this work while the other departments can create a more tailored workflow which is very quite specific to their needs. So not only they're able to make those changes themselves, IT is also getting the chance to focus on more important pressing tasks. Let me give you another example as well. So the next example is a company you may have heard of already. So this company is based in France and founded in 1665. Saint-Gobain is one of the oldest companies in the world, and they have a variety of construction, high performance, and other materials at the two locations. They send materials that send around the world. So the challenges that they were having was during the pandemic, they were looking to reduce cost like any other organization. The company's current ITSM tool at that point was ServiceNow, and they had major project happening at that moment, which meant that they were using Jira software to manage development, and working between these two tools was quite painful because it was not integrated really well. So Saint-Gobain decided to consolidate multiple ITSM tools as a standardized on Jira Service Management after years of maintaining complex interfaces that were connecting systems with ServiceNow. So after adopting Jira Service Management, they reduced their cost by 70% in the first year, switching to Jira Service Management. But the following years, they're expecting to save 82% on cost in licenses fees alone. So that's quite a significant saving in licenses. The biggest savings came from a more streamlined workflow or workflows. Previously, as I mentioned, they had to deal with redundant processes in both systems, and that would resort to manual methods to communicate, to work between ServiceNow and Jira software. So this was emails and phone calls, for example. But with Jira Service Management, everything started to flow. IT teams and development teams were now able to communicate with one another seamlessly, but they could also now link projects between the two systems as well, which meant they had the full visibility into the rollout of the major initiatives since the data was no longer siloed between the two systems. Now, a simple example of this more seamless workflow is when there's an issue, let's say with Saint-Gobain's web services, they automatically logged into Jira Service Management, which is then communicated directly to their offshore teams in Jira software. Now, both of these teams are now able to work directly on that issue on the same platform and allowing full visibility for other teams. So at Atlassian, as you may have heard of this before, we are on a mission to unleash potential of every team, right? So and with Jira Service Management, you can finally connect your dev, IT, and business teams on the same platform to improve collaboration and obviously deliver exceptional service experience for your customer as well. Now, if you'd like to have more information on how Atlassian approaches ESM, you've got the website here at the bottom. You can visit the website and download our ebook to get more details on how we approach ESM in the industry. So that concludes my presentation. Obviously, now we'll open up to any questions. And Mark, I'll hand over to you. Okay, Anand, thank you. Very interesting. Thanks for sharing with us. Muy interesante, la verdad que, bueno, la visión de Alexa, como habéis visto, pues bueno, es una visión muy novedosa y habéis podido comprobar, pues bueno, que a pesar de que el webinar está centrado en ITSM, ¿no? La visión de una herramienta como Jira Service Management nos ofrece pues esa polivalencia, ¿no? De tener en una misma herramienta proyectos de tipo ITSM y proyectos de tipo ESM, ¿de acuerdo? Al final
es lo que interesa, ¿no? Abrimos ronda de preguntas, ruegos y preguntas, si es que las hay. Si no las hubiera, por la hora que es, porque entendemos y sabemos que es una hora ciertamente algo complicada, podéis escribirnos en la web de Tecnofork y, por supuesto, os responderemos en cuanto recibamos estas preguntas, ¿eh? No sé si alguna de las personas presentes tiene alguna duda, queréis comentar algo. Anand, this is for you, this question. Sorry, could you help me with the translation here, please? Okay, it's in English. Sorry. Any advantages in some? Yes. So over here, as Mark mentioned, that we have a very transparent, pricing model and quite competitive in the market as well. So, I would suggest that you speak with your partner over here who delivers implementation services to you in terms of how we can help you switch to, from other tools to Jira and then get some information on how they can help you migrate as well, as an example. So again, our pricing is quite transparent over here, and it's what you see is what you get, but you can obviously have a conversation with your partner over here and get a bit more details around this. Muy bien. Perfecto. Thanks, Anand. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Queréis comentar algo? Damos unos segundos. Os voy a dejar por el chat el contacto de nuestra web, ¿de acuerdo? Por si alguien, cuando lo vean diferido incluso, nos quiere enviar cualquier duda que os surja después de ver el webinar. Y si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, pues finalizaremos el webinar de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis, pues bueno, entendido, ¿no? Las diferencias, ¿no? Y el por qué una herramienta como Jira Service Management nos va a permitir, sobre todo, ahorrar, ¿no? Pues gran cantidad de dinero. Y bueno, lo dicho, cualquier duda nos podéis escribir y amablemente, pues bueno, os responderemos. Muchas gracias por venir, por asistir. Muchas gracias cuando lo veáis en diferido también. Anand, thanks for coming. It's a pleasure. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Thank you, everyone. Thank you.